Muy buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta. Estamos en Ciudadanía en Resistencia, el editorial de todos los días. Bueno, solo de los miércoles no, porque como ya tenemos acá la presencia del doctor Augusto Tandazo, entonces ya sería un poco redundante también hacer un editorial. De todas maneras, ya estamos estructurando la parrilla de horarios. Ya poco a poco nos estamos ya poniendo en onda, diríamos así, para ya poderles dar la mejor programación todos los días en Hoja de Ruta Radio. Y ya ustedes pueden visitarnos, estamos en www.hojaderuta.radio. hojaderutaradio.world, es World en inglés, mundo en inglés. Bueno, hoy tenemos algunos temitas. Hoy estamos nuevamente con Manuel Pérez, con quien vamos a empezar este editorial. Manuelito, muy buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Citar, gracias. Bien, hasta aquí creo que esta semana ha sido simpática, agradable de todas maneras. Por la cantidad de gente, que sí, hemos tenido cosas bien simpáticas aquí en el programa. De todas maneras, les deseo buenas noches, buen día a los compañeros que nos ven, compañeros, ciudadanos. Bien, yo quiero empezar por unos temas que me parecen que valen la pena tocar. Acabo de leer la última revista del Rocinante. Yo creo que esta propuesta, la propuesta editorial de Rocinante, es parte de esta campaña nacional Eugenio Espejo por la lectura, que yo creo que es una de las pocas cosas importantes que se han hecho en el tema de lectura, de difusión de literatura en este país. Es un trabajo desarrollado por un escritor que yo creo que es muy valioso en este país, que es el compañero Iván Egues. Me parece un tipo muy valioso. Sin embargo, en su editorial, él cuestiona algunas cosas. Claro, él plantea el tema de la cultura, más el tema de la cultura, quién está desarrollando el tema de la cultura en el país, quién está enfrentando el tema de la interculturalidad. Pero a mí me preocupa esto porque además el Iván Egues podía haber hecho esto con su amigo el Raúl Pérez. El Raúl Pérez ha sido varias veces presidente de la Casa de la Cultura. Ellos han venido manejando este tema de la cultura con el Iván Pérez, el socialista, ¿cómo se llama? El actual presidente de la Casa de la Cultura, el Camilo Restrepo. El Raúl Pérez cuestionó al anterior gobierno y llegó a ser ministro de Cultura de este gobierno. ¿Qué han hecho ustedes también? O sea, yo creo que este es un aporte importante, pero sobre todo los otros temas han tenido condiciones y posibilidades de hacerlo. Yo creo que es un tema que realmente yo creo que hay que discutir ya en otro tema, o sea, realmente en la generación de unas políticas culturales nacionales que yo creo que hay que empezar a discutir en otro terreno, en el terreno de la política realmente. Y el otro tema que igual me preocupa es lo que acabo de ver, o sea, cómo la descomposición política de este país es alta, o sea, bueno, al margen de todo lo que ya tenemos en la administración pública, en la presidencia, en la fiscalía, en la contraloría, que realmente es un rezago de la vieja política, pero lo peor que nos ha pasado en el país como es gente sin principios, sin ideología, manejando dolosamente la Constitución, las leyes, cómo han ido descomponiendo y destruyendo el Estado de Derecho en el Ecuador, cómo vienen destruyendo el tema de la universidad. Hay un artículo ayer en el propio Comercio sobre el tema de cómo se está destruyendo la universidad pública en la SUAY. Estamos viendo cómo se hace el señor presidente de la República obtiene préstamos internacionales y parte de esos préstamos es para financiar una universidad privada, la UDLA, del señor Larriati, mientras se recorta y se trata tan mal a la universidad pública, y no solo que se recorta, sino que se está manejando una cantidad de leyes hoy o nuevos reglamentos que permitan destruir realmente la universidad como ese espacio del desarrollo de la ciencia y la tecnología que era la propuesta anterior. Yo creo que también nos quedó debiendo mucho ahí, pero había la propuesta para hacer de la universidad realmente un centro de investigación, de ciencia,
que acompañe los procesos productivos, el proceso del desarrollo del país, la generación de pensamiento en lo cultural, en lo político, en lo técnico, en lo tecnológico. Entonces yo creo que es un tema gravísimo lo que está pasando en las universidades también este rato. Entendemos que en poco tiempo tendremos aquí el compañero León Espinosa, que es un profesor universitario, que maneja mucho el tema universitario. Vamos a ver cómo con él vamos a seguir discutiendo este tema de la universidad, creo que es un tema que es importantísimo. Tenemos más de casi 600,000 jóvenes ecuatorianos que estudian en las universidades en este país. Se entiende que a partir de esas propuestas, se entiende que debe haber una empatía entre el Plan Nacional de Desarrollo, que no existe, entre unos proyectos... El plan en buen vivir, ¿cómo es el toda una vida? Toda una vida. Entre las propuestas de las clases, o sea, de los sectores empresariales que tampoco lo tienen, porque es gente que solo tiene el tema del lucro a costa de lo que sea, tampoco tienen un proyecto de desarrollo del país, o tienen un tema de... ¿sí? Y las necesidades espirituales, culturales y de producción de este país, porque se entiende que la producción no solamente es el tema cultural, también es el tema de la alimentación, la ropa, el vestuario, el trabajo, los zapatitos. O sea, ¿qué proyecto industrial tenemos en este país? ¿Cuál es el proyecto para sustituir importaciones? ¿Qué proyecto nacional tenemos? ¿Cómo se va a enfrentar y cómo se va a evitar que se destruya la dolarización, que sería un daño enorme para los sectores populares? Todo esto yo creo que habría que empezar a discutir como una propuesta desde la universidad para generar una propuesta de país. Se entiende que en la academia es donde de alguna manera se concentra gran parte del conocimiento teórico, científico del país. No solamente el único, hay otros espacios donde debería también y donde deberían ser parte del tema. La clase obrera, las centrales sindicales. No hay centrales sindicales. Estamos viendo que la clase obrera carece realmente de espacios de representatividad política. Tienen como 10, 7 centrales sindicales que ninguna representa a la clase obrera. Todos divididos por este manejo doloso de la política aquí, desde supuestamente una izquierda que no existe, que ha hecho del pensamiento de izquierda un gran negocio. Sus Ayala Mora, los MPD, toda esta gente que ha venido destruyendo el sindicalismo ecuatoriano, sindicalismo que ni siquiera llega a ser reivindicativo, que no traspasa siquiera los elementos básicos de la lucha reivindicativa, es decir, la lucha por la defensa de la estabilidad y el salario, que sería lo básico, lo elemental de la lucha sindical. Ni siquiera llegamos a eso. Aquí, en este país, no se respeta ni la estabilidad ni el salario. La clase dominante hace lo que le da la gana a los empresarios con los trabajadores en este país. ¿Sí? Y el otro tema que yo creo que es parte del tema de la corrupción, cuando uno oía los discursos del señor Jaime Roldós Aguilera, el famoso discurso que él aquí en Quito, donde inclusive recuperaba muchos temas o palabras del compañero, del militante comunista chileno, poeta, ¿no?, de Neruda. Después toda la proyección democrática, digamos democrática, o sea, no, porque Jaime Roldós nunca fue un hombre socialista, fue una posición democrática, con un canciller de la calidad moral y ética que ese sí fue, varias universidades se les dieron premios, o sea, menciones honoris causa. Entonces, con todo esto yo creo que habría que empezar a ubicar cómo la corrupción llega a estos niveles. Primero, parte de esta familia Roldós Bucarán o Bucarán Roldós, cómo han venido tapando parte de la corrupción, solo han topado lo que les afecta a terceros, pero nunca han topado toda la corrupción generada por sus tíos, parientes, fueron alcaldes, manejaron el Congreso, cómo se repartieron el negocio, la corrupción desde la presidencia de la República, todos los acuerdos con la democracia cristiana, y después todo el tema, inclusive del asesinato de sus padres. Se dice que realmente todas las evidencias apuntan a que sus padres fueron asesinados por la teoría, o sea, porque cuando Jaime Roldós llega a la presidencia, lo primero que hace es ir a Nicaragua a defender el derecho del pueblo de Nicaragua por su autodeterminación. La famosa doctrina Roldós, que era defender los derechos humanos y defender estos procesos democráticos que se basan, que realmente recogen aspiraciones
de transformaciones frente a la miseria y la brutalidad de las clases dominantes en América Latina. La teoría de Roldós, que era importante, fue importante en ese momento en el tema de la lucha democrática de América Latina. Hoy los vemos cogidos de la mano al alcalde realmente, porque es la única persona que le vemos que decide, manda, ordena, inaugura parques, hace cadenas de televisión. El señor Jaime Nebot Sadi, el alcalde de Guayaquil, alcalde que según la prensa corrupta de este país y los desinformantes de este país, él sí puede estar 25 o 30 años en el poder, y a él sí el poder no le corrompe. A Correa sí le corrompía el poder, 10 años en el poder le corrompe. A Evo Morales le corrompe el poder. A la Cristina le ha corrompido el poder, menos a estos tipos que se han hecho multimillonarios. No, pero es que ellos sí pueden tener las casotas, las islas privadas y todo lo demás. Sin justificar nada. Porque son de derecha, pues. Entonces a ellos nadie les cuestiona. Y otros ellos sí son capitalistas. En 4 años otros han hecho fortunas, no han necesitado estar 4, 10, 20 años como el señor Nebot, el señor Rodas aquí en Quito. Pero vemos toda esta vaina que es insana, ¿no? O sea, uno no entiende cómo el Jaime Roldós combatió a los socialcristianos de la manera tan... Claro, a los socialcristianos son parte consustancial de la miseria, la pobreza, el descalabro social que hay en este país, la destrucción del país, de la soberanía, de su dignidad, de los grandes negociados que se han hecho con la patria, de cómo se han apropiado de la riqueza de este país. Jaime Roldós fue uno de los grandes combatientes de este sector social cristiano. Sin embargo, hoy les vemos a los Roldós Aguilera Roldós, Bucaranes Roldós, cogidos de la manito con la señora Viteri, la alcaldesa de Guayaquil y el señor Nebot. O sea, ¿hasta qué nivel llega? Claro, y la señorita, una hija del señor Roldós, inclusive trabajando para un aparato que se dice que es parte inclusive de son copartícipes del asesinato de su padre y del compañero Noriega en Panamá. La famosa CIA. Esta señora recibe hoy recursos del Departamento de Estado, del gobierno norteamericano. O sea, cómo la política, en vez de permitir realmente reconstruir, o sea, en vez de hacer que la política sea un instrumento para resolver los problemas de este país, es un instrumento para el engorde, para la corrupción, para destruir las conciencias de los pueblos. No es para construir pueblos, para construir dignidades, ¿no? Yo alguna cosa que alguna vez leí del compañero Monsiváis, el compañero mexicano, él decía que yo creo que en eso sí hay que tener muy en claro la diferencia entre pueblos y públicos, ¿no? Estos trabajan para públicos, son mercenarios al servicio de interés. Nosotros sí tenemos una visión de pueblo, somos el pueblo y trabajamos en función de ir constituyendo, aportando lo poco o mucho que podamos hacer en función de ir construyendo un pueblo para la libertad, para generar otro tipo de país, ¿no? Otro tipo de propuestas, otro tipo de seres humanos en este país. Es en esta lógica que yo he venido conversando, me han llamado algunos amigos, en la posibilidad de ir pensando también en constituirnos, empezar a pensar ciertos sectores democráticos y de izquierda. Para empezar, en este país no hay izquierda. El movimiento indígena está súper fragmentado y dicen que representa solo el 10%, bueno, al margen de cuánto representa numéricamente. Pero de todas maneras es el único sector supuestamente organizado. Tenemos una clase obrera absolutamente desorganizada, un movimiento campesino desorganizado, todo el mundo atomizado, ahora con unas propuestas que ya rayan en la brutalidad, que lo único que van a hacer es descomponer este país, pensar en hacer universidades indias evangélicas. Claro, ya empezaron a salir universidades, también habría que hacer universidades negras evangélicas, mestizas evangélicas, por etnias, o sea, 16 etnias más los mestizos de cada pueblo, los negros, los no sé cuántos, cada secta religiosa, tendríamos Saraguros católicos, saraguros evangelistas. Miles de universidades, evangelistas. Pero menos entender que para qué sirve la Universidad Ecuatoriana. La Universidad Ecuatoriana sirve para el desarrollo, para el futuro, para desarrollar ciencia, tecnología, conocimiento. No es para hacer negocios, y peor, eclesiales o étnicos. No es para eso la Universidad Ecuatoriana. Entonces, en esa perspectiva, muchos compañeros plantean el socialismo controlado por esta cosa que se llama Enrique Ayala Mora, ¿no?
O sea, un tipo que además sigue siendo también dueño de la Universidad Andina, con una cantidad de problemas, inclusive problemas de mal manejo de la Universidad Andina, fue sacado de rector. Pero hoy maneja una especie de rectorado, manejo está por encima del rectorado de la Andina de Ecuador y la de Bolivia. O sea, es un gallo ya a nivel internacional, ¿no? Claro, es una universidad creada en el marco de la Asamblea Constituyente del doctor Hurtado, con cuotas políticas de todo el mundo. Por eso es una universidad donde está metido la democracia cristiana, el Trujillo, los agentes de la CIA, Montaner, todo el mundo, ¿no? Es una universidad hecha, construida en función de un espacio de reparto político. Frente a todo eso hay una cantidad de compañeros que plantean la posibilidad de construir un espacio político, una organización política de izquierda, democrática, donde los problemas sean abiertos, el manejo de la economía sea abierta, democrática, todo el mundo conozca los procedimientos, los mecanismos, donde realmente el tema de la participación social sea evidente, exista los centros de investigación, lo que queda en la Constitución y quedó muchas cosas así solamente escritas, se puedan concretar, el tema de la concreción de políticas públicas, donde realmente se llame y se participe a sectores como los maestros, los trabajadores, los taxistas, los choferes, donde estos sectores que están desorganizados realmente tengan expresión social y no solamente sea para defender intereses gremiales, que es cierto que son justos, es necesario que también defiendan, pero que los maestros, además de defender sus sistemas económicos a la que les llevaron el MPD solo a defender el salario, entren realmente a defender la política educativa en este país, a construir una política educativa, a que los gremios, los trabajadores, los campesinos, sectores del movimiento indígena, entremos realmente a construir una sociedad de derecho, donde lo étnico, lo de género, el racismo y la estupidez, el machismo, no sean los parámetros para juzgar y determinar a nuestros pueblos, y no sean ni las religiones ni los mecanismos para desarrollar políticas públicas, realmente políticas públicas que beneficien al conjunto de los trabajadores. Es en esta lógica que hay muchos compañeros, mucha gente que quiere y plantea la necesidad de construir una organización política de izquierda, democrática, que defiende intereses nacionales. Lo que alguna vez se decía en el gobierno anterior, inclusive algunos sectores de las propias clases dominantes que también tienen algún criterio de país, pues también con ellos defender un proyecto de país, de nación. Pero también en el marco de América Latina, lo que es soberanía, pero realmente a construir estos espacios, no solamente quedarnos en la jerga, en la palabrita. Un partido que no trabaje con trincas familiares, que no sea copia y remedio de lo que se ha venido haciendo en este país. Los partidos políticos, todos, sin excepción, todos, hasta aquí han sido trincas, unos más, unos menos. El Partido Social Cristiano es una trinca de amigos, toditos son trincas de amigos, del que tiene plata, del que billetea, el señor Lazo, él es el dueño del partido. Aquí hay 260 partidos, la mayoría son familiares. Inclusive los grandes errores de la Revolución Ciudadana, yo creo que fueron esos de país, ¿no? Permitir el ingreso de trincas o de toda esta gente que ha jugado al cambio de camisetas, ¿no? ¿Cómo es posible que todos los de la izquierda democrática, bueno, todos los partidos, llega un gobierno y enseguida se cambian de camiseta y siguen trabajando y además crean otros partidos? Otros partidos, y además son parte del poder político, no es que llegan a la... Y enseguida ya son ministros, son prefectos, y además como supuestamente hay acuerdos, pactos, nadie les topa, ¿no? Y tienen una impunidad para el saqueo, para hacer lo que les da la gana, cuando además hay políticas escritas en la propia Constitución que muy pocas veces han respetado. Eso le pedimos a la ciudadanía que nos digan, que nos den sus criterios. ¿Es posible construir una alternativa de este tipo? ¿Es posible? ¿Hay trabajadores, campesinos, gente que quiera construir un partido diferente? ¿Es posible superar el manejo doloso de la corrupción inclusive? Porque aquí se dice que para manejar políticamente este país corrupto son unos los que a ellos les conviene, no la ley determina quién es corrupto, quién no es corrupto, la norma. No es el Félix Cordero, no es el Nebot, no es el Bel Moreno, no es el... No, Félix Cordero ya se murió. Pues. Bueno, pero la lógica siguen los mismos, o sea, el Pinocho ya se murió, pero todavía tenemos un Piñeira que es igualito o peor, o sea,
Entonces, pero bueno, son los paradigmas de este manejo doloso de la verdad, de la política, de la palabra, ¿no? Donde se pueda ser transparente y decir las cosas como son, y quienes son culpables realmente sean castigados, sancionados. Así es, Manuelito, pero también hay que decirle a la ciudadanía que no es solamente de dejar que otros hagan. La ciudadanía tiene que involucrarse, pues, o sea, nos quejamos de que los políticos hacen esto, hacen el otro, pero les apuesto, estimados ciudadanos, que si los ciudadanos nos uniéramos en pos de un proyecto totalmente alejado de los paradigmas políticos de los que de siempre, entonces otro sería el cantar, ¿no? O sea, yo creo que también ahí viene el tema de mojarse el poncho. Claro. O sea, tanto criticamos a los políticos porque ¿qué hemos hecho nosotros? La típica es que a mí me gusta vivir honradamente. Cierto es, todos vivimos honradamente, pero también hay políticos honrados. O sea, no vengan no generalicemos, porque lo malo de este país es que generalizamos. Todos los ecuatorianos son vagos, decían. Todos los ecuatorianos son negativos. Todos los ecuatorianos, o sea, todo lo malo generalizan. Entonces, los políticos no es que todos son malos, o sea, el problema es que algunos abusan de esa política. Entonces, si hay una oportunidad, si se puede reunir, si la gente quiere realmente cambiar este país, entonces, mojémonos el poncho todos, pues, hagamos política. Posiblemente nosotros, desde este espacio, lo que hemos hecho es dar voz a la ciudadanía, justamente para que se exprese, para que tampoco estén esperando solamente que otros les den diciendo lo que ustedes creen que está bien. Si usted cree que tiene la razón en algo, demuéstrelo, venga con argumentos, dígalo. Ese es el asunto, que nosotros no nos mojamos el poncho. Entonces, tomo las palabras del doctor Tandazo ayer, o sea, cuando le preguntaban si él quería ser candidato, él dijo, cuando yo vea algo, o sea, si es que veo que la gente quiere salir a las calles, quiere hacer política, porque es bonito, o sea, desde el teléfono, desde la computadora queremos arreglar a la patria y al mundo. Entonces dice, ve la COP25 de Madrid, entonces mando mi apoyo y punto. Pero sigo botando la basura, sigo haciendo lo que me da la gana. Entonces, eso es lo que nos falta todavía, el meternos en la cabeza que una cosa queremos cambiar, tenemos que actuar. Además, romper estas lógicas, yo creo que en política, o sea, si yo no voy, tampoco, que es un poco la parte del problema hoy día, hay 260 partidos, todo el mundo quiere ser candidato, porque la política la han convertido en un vil negocio, ¿no? O sea, debería ser, por ejemplo, que en Quito no estén yo sí creo que no deben estar la gente que están hoy en Quito de concejales. Deberían ser quienes sean concejales, representantes sociales de sectores. Debe haber un representante social de los trabajadores, porque en Quito se juegan los intereses de todo el mundo, no solamente empresarios, no, o sea, deben haber empresarios de clase obrera, de taxistas, de la gente que hace actividad de este tipo, de barrios, en concreto de barrios, no de las chincas, el que es amigo del Paquito, del otro, ellos son los que van al consejo, ¿no? Ahora de mañana estábamos conversando con David Chávez, a quien nuevamente agradecemos por haber venido a este espacio, que son excelentes opiniones de él, pero, o sea, ahí conversábamos y nos sorprendía de que nuevamente asume el señor Ramiro Rivera. O sea, ya son gente que ya han pasado por el Congreso, por la concejalía, por todo lado, pero ¿qué han hecho? ¿Cuál es una obra como para decir, vea, señor Rivera, qué bien que haya regresado? Pero no, o sea, es lo mismo y lo mismo. Además, yo creo que todo lo que se hizo ahí hasta ayer. Y lo peor es que, perdón Manuelito, y lo peor es que si se lanza este caballero, capaz que hay gente que vota por él. Así es. Sí, así es posible, ¿no? Entonces. O otros que viven de los escándalos como disque que le han torturado en Colombia, los Lucios. O sea, volver con los mismos. Deben haber en este país cantidad de gente joven. Inclusive, capaz, pensemos esto, inclusive gente que tiene diferentes posiciones. Yo creo que una estructura política de este tipo debe haber gente profundamente democrática, pero además con principios fundamentales. Puede ser inclusive sectores democráticos de derecha, pero que defiendan el tema del género,
que luchen contra el racismo, que luchen contra el tema de la explotación, de la dominación, contra toda forma brutal de racismo. Con esa gente podemos ir caminando y construyendo. Pero espacios no para robar, no para que vayan trincas, porque además se entiende que en las normas tenemos la silla vacía, tenemos el tema de la transparencia de los presupuestos, se entiende que hay normas que dicen presupuestos democráticos y participativos, nada de eso se cumple, nada de eso se cumple. Realmente recuperando el espacio para empezar a generar este tipo de propuestas, coger los temas de la Constitución, los temas que hemos venido discutiendo de los derechos humanos, romper todo este tipo de resabios fascistas, torpes, de ignorantes, el tema del racismo, el machismo, la brutalidad, el pretender enriquecerse a costa de otros, o sea, crear realmente un país democrático, crear burocracia que realmente esté al servicio de la gente con calidez y calidad. O sea, empezar a pensar en una propuesta de otro tipo, buscar realmente gente que tenga historia, gente joven, bueno, no creo, todos son capaces, pero no los mismos que además ya han probado que no sirven para nada, que no sirven, que este país necesita dar saltos cualitativos. Si vamos a seguir escuchando los análisis económicos del señor Pablo Lucio Paredes, que cuando le pusieron en la función pública al mes salió corriendo, entonces, perdónenme, o sea, ¿cómo podemos creer a gente como él? Ahora, yo estoy leyendo algunos comentarios de los amigos que nos están siguiendo y muchos dicen que ya salimos, todos nos unimos y no ha pasado nada. Es que, ¿por qué no ha pasado nada? Porque nos hemos quedado en que ya, pues, o sea, esperamos que en este caso la CONAIE se sentó al diálogo, ya arreglaron ellos, ya se abanderaron de la lucha del pueblo, porque ya sabemos, los que estuvimos en las calles, lo que estábamos cubriendo, vimos que no solamente eran los indígenas, eran los estudiantes, eran los barrios, los que estaban afuera, pero por eso mismo, o sea, si, claro, no había un líder, no había alguien que diga no, o sea, que la CONAIE arregle, pero nosotros sigamos en la lucha. Claro. El caso chileno me parece interesante, o sea, cómo la gente desde diferentes siguen en la lucha. Hay gente que quiere neutralizar. Claro, aquí los indios entraron, negociaron. Yo creo que en el movimiento indígena hay gravísimos problemas. Yo creo que, por eso, el tema nuestro es generar varias estructuras que realmente representen sectores sociales. Con todos los errores que tiene, yo creo que la CONAIE sí representa por lo menos un sector importante del movimiento indígena. Sí lo representa, pero no representa al conjunto de la población ecuatoriana. Claro, pero es la única organización que salió y dirigió el conflicto, porque los choferes antes, con todo el bagaje de corrupción que tienen los dirigentes, el gobierno fácilmente los neutralizó, los criminalizó. Los medios se encargaron de sacar todo el prontuario de los señores dirigentes y ya se quedaron tranquilos. Pero como no hay clase obrera, como no hay dirigentes, como no hay centrales obreras, entonces pudieron neutralizar fácilmente y pudieron negociar con cierta dirigencia, que yo sí creo que hay una dirigencia indígena. Creo que hay algunos de esos dirigentes son honestos, pero hay una gran dirigencia indígena que es corrupta y que viene también de estos acuerdos, de estas sentencias, los Iván, Pérez Guatamber, y o sea, sin problemas. Ya está en el gobierno, ya hizo su pacto, ya arregló, es más, no le van a acusar de nada al señor Jaco Pérez, a pesar de que el asambleísta Villamar, a quien se le ha buscado por todos lados para que venga a este espacio, para que por favor nos indique, o sea, ¿qué fue esa denuncia contra Pérez Guatamela? Pero no asoma el señor y no sabemos en qué mismo quedó esa denuncia que se iba a hacer. Ya convocar, póngase a las universidades, deben haber, yo conozco muchos profesores universitarios que también por este manejo bastante sui generis del manejo de las universidades han sido neutralizados y peor ahora con el gobierno gracias inclusive al señor Barrera y a este gobierno, cómo se fue destruyendo todo lo que se fue construyendo antes. Cómo se puede destruir en 10 años un proyecto político en vez de avanzar y mejorar, estamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque no hay estructura política, lo que usted dice, ¿no? O sea, porque no es apropiarse de los derechos, no es apropiarse de ciudadanía. En el barrio tenemos que pelear los derechos, el agua potable, los servicios, el tema de la ecología, el tema del medio ambiente, en nuestros colegios, la educación, la salud, el trato amable, ser amables con los burócratas, entre compañeros, y generar una sociedad de otro tipo, el tema de la cultura.
O sea, ¿cómo no también imbuirnos? O sea, porque es fácil, todo el mundo critica, todo el mundo cuestiona y hay mucha gente como que han estado en el poder. No digo, es que hay gente que está en el poder y esperamos que ellos mismos nos den resolviendo los asuntos. Manuelito, vamos a pasar a la segunda parte donde ahí me explayo yo. Lo que pasa es que tenemos más adelante también otro programa que la plataforma de los amigos de Voces van a hacer también acá en nuestras instalaciones. Bueno, yo tomando lo que usted dice de esta formación política que deberíamos tener los ciudadanos, también yo pienso que algo de formación política tiene que ser el ser cuestionador de las noticias que nos mandan, pues, y que nos dicen los medios de comunicación. Resulta que cuando pasó lo que pasó con los colegas de Diario El Comercio, con el grupo de trabajadores de Diario El Comercio, la justificación del señor Moreno es esta justificación llamada de la vieja confiable, ¿no? Culparle al gobierno anterior de todo lo malo. Pero hay algo sui generis. Se quejaba el señor Moreno de que amargamente a la cadena NTN 24, donde está la compatriota Andrea Bernal, quien no cuestionó en ese momento el tema, o sea, o no sabía, o no investigó, porque apenas dio la información el señor presidente, recurrimos a fuentes a averiguar qué mismo era esto del puente de lujo para ningún lado. Entonces, averiguamos nosotros, personalmente averigüé, y claro, era un eje de conexión con Colombia, el cual se habían puesto de acuerdo los gobiernos de Ecuador y Colombia para hacer esta carretera por Mataje. El gobierno ecuatoriano cumple. El gobierno ecuatoriano cumple con lo acordado y el gobierno de Santos se atrasa. Pero el señor presidente parece que sus asesores, no le quiero echar la culpa directamente al presidente. Sí, no creo que él piense eso, no, y tampoco creo que se cree esas cosas, después de todo lo que hemos oído en sus discursos. Pero resulta que a la cadena internacional NTN 24 y a la cadena internacional CNN, donde está el condecorado por la dictadura de Áñez, el señor del Rincón, Fernando del Rincón, a quien aquí llega y poco más falta que le pongan alfombra roja. No sé qué haya hecho ese señor, pero todo el mundo le adora, del grupito estos de los que se autopremian y todo lo demás. Entonces a él se les quejaba así cogía la hoja y les decía, vean, aquí tengo el puente que no va a ningún lado, que han hecho para el narcotráfico, que esto, que el otro. Ya en esos tiempos, el expresidente Santos de Colombia, ya explicó, pues, en una reunión con el mismo Correa, sí, en un programa que dirige el expresidente Correa, y dijo, sí, nos hemos atrasado, no hemos hecho nuestra parte, pero eso tiene que ver con el eje de conexión entre Colombia y Ecuador para dar más movilidad a nuestros pueblos. Entonces aquí todo el mundo hizo que la carretera para ningún lado, que el puente que no va ni sé dónde, que va a cualquier lado menos a conectarse con Colombia. Las avionetas del narcotráfico aterrizaban en ese puente. Bueno, como las mentiras tienen patas cortas y no puede durar toda la vida, el presidente Duque también habla de que ya por fin cumplió Colombia y ya está la carretera.
Entonces el puente que no iba a ningún lado, resulta que va a Colombia. Esperemos que la señora Andrea Bernal, que entrevistó al presidente en ese momento, rectifique, aclare y diga, vean, el presidente del Ecuador ha estado equivocado. ¿Pero sabe cuándo va a hacer eso? Nunca. Porque odian el rectificar, odian. Ellos no se equivocan. Otros se equivocan, ellos no. Igual el señor del Rincón, el condecorado por los asesinos de Bolivia, del pueblo boliviano, Áñez y Camacho. Yo, si me hubieran venido a condecorar, yo les boto la condecoración en la cara, porque yo les hubiera dicho asesinos del pueblo del Alto, asesinos del pueblo de Cochabamba. Esto tiene que quedar para que la gente entienda de que no todo lo que dice los medios es cierto. Al contrario, demostrar que casi nada de lo que dicen es cierto. Porque ¿qué de lo que dicen tiene alguna validez? ¿Qué de lo que dice tiene comprobación? O sea, yo creo que no voy a entrar en la misma lógica de generalizar, Manolito. Hay compañeros, colegas, periodistas que hacen su trabajo y que lastimosamente porque están dentro de un medio, a veces ellos hacen las investigaciones y los editores, los jefes de redacción no les dejan sacar. Eso sabemos. Pero hay otros ya que hacen méritos. Ayer mismo este señor el señor del Rincón, el señor Bailey, de una otra cadena internacional, entrevistándole a la mocosa esta de la Gloria Álvarez, hablando del Ecuador, de cómo el Ecuador que se salvó del socialismo del siglo XXI, que Argentina se fregó. Yo le pregunto a la señorita, ¿qué será? Esta chiquilla que se leyó, creo, el libro del Capital de Marx, versión Condorito, porque ni un debate le he visto hacer a la señora, sino que viene acá le pagan cantidades extremadamente altas para que dé conferencias en donde no dice nada, y cuando se le invita a un debate, sale corriendo. Pero esa es la politóloga de cabecera de algunos. Bueno, entonces, decíamos que no todo lo que dicen en los medios es cierto. Estamos en la Semana de los Derechos Humanos y resulta que ningún medio ha topado el tema Assange, tema que nos compete a todos los ecuatorianos, por dos razones. Una, porque el señor Assange es ecuatoriano. Ya, ahorita te dicen decir, ¿qué le pasa a este? Si esa nacionalización le dieron así regalada. Pero es ecuatoriano, pues. Si quería el señor canciller quitarle la nacionalidad o cuestionar esa naturalización, sigan el proceso, pues. Quítenle la nacionalidad, pero legalmente, pues. Ah, no, se escandalizan de esa naturalización. ¿Y qué pasó ayer, pues? Ayer les regalaron la nacionalidad a 2 jugadores del Aucas, pues. ¿Y cuál es el tema relevante como para que le hayan dado la nacionalidad? O aquí la nacionalidad se entrega como regalo de Navidad o como tarjetas de presentación. Pero por favor, y nadie dice nada. Y se quedan callados, hasta los periodistas deportivos. Ahí no dicen nada, pero los periodistas deportivos, en el caso de Assange, eran así, es que ¿cómo le van a dar la nacionalidad a ese extranjero, a ese malo que se pegó contra nuestros patrones de Estados Unidos? Bueno, así regalan la nacionalidad. Derechos humanos, entregamos a un ecuatoriano. Derechos humanos, nos valió un comino el derecho de las personas a un asilo. Aquí se inventaron de que había manchado las paredes de... Una foto, señores, una foto no hemos visto de lo que dijeron.
de que ha manchado las paredes con ni sé quién es cuánto. Vean, si yo era el embajador, yo con mi teléfono celular registraba y le mandaba al canciller, ve, como sea que le trate, ¿no? Excelencia, señor Valencia, lo que sea. Vea lo que está haciendo su asilado. Pero no hay nada. Lo único que hay son imágenes que misteriosamente asomaron en un medio de comunicación español de que le filmaban al señor Assange. Y en esas filmaciones tampoco hay lo que dijeron ustedes, de que manchaba las paredes con popó, por no decir otra cosa. No hay. Hay que el señor andaba en patineta, que andaba por aquí, por allá, jugando con los papeles higiénicos. Yo solo quisiera preguntarles a los criticones, enciérrese más de 5 años en un solo lugar. Porque aquí son, para criticar somos, pero maravillosos. Pero pongámonos en los zapatos del otro. Hablamos de derechos humanos y está a punto de que le lleven a Estados Unidos a Assange o que por último muera en Inglaterra. Además, es eso que le quitan los derechos humanos porque hay un acuerdo sucio por debajo de la mesa con el imperio para entregarle a Assange a los gringos. Porque este rato la fiscal australiana no encuentra, perdón, la fiscal sueca no encuentra razones para detenerle a Assange. O sea, ya no hay causa. ¿Por qué está detenido? Si ya no hay causa. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos le planteó como 80 cargos en Estados Unidos. Pero sin embargo, el gobierno ecuatoriano dice que firmó un acuerdo con el gobierno inglés para no entregar. No hay nada de acuerdo. Y ahí es cuando yo reclamo a la Asamblea. El señor Valencia fue a la Asamblea Nacional a decir que tenía la carta y cuando le preguntó el asambleísta Candel, por acuerdo clarito porque estuve yo ahí, le dijo, señor canciller, usted nos puede enseñar la carta, compromiso, lo que ustedes hayan firmado. Y el señor canciller dijo, sí, aquí lo tengo, aquí le tengo, ya le busco, sí, ya le voy a pedir a mi equipo que le pase. Hasta la fecha, el señor no ha entregado nada. Inclusive, las autoridades inglesas han dicho que ellos no han firmado nada. Que lo único que han hecho es ponerse de acuerdo con el gobierno ecuatoriano. Y así tienen la cara de decir que respetan los derechos humanos. Tienen la cara de decir que respetan los derechos humanos cuando hay 9 muertos, aunque la Defensoría ya dice que hay 12, por la brutal represión del mes de octubre. Pero dicen que respetan los derechos humanos. Vimos imágenes filmadas por plataformas digitales, colegas de plataformas digitales, y de la misma ciudadanía, que filmaron cómo los policías a un señor que estaba ya soñado, le iban y le pateaban en el suelo. Vimos cómo arrastraban gente, vimos cómo les pasaban con la moto. Lindo los derechos humanos, el policía es tu amigo, eso es lo que te dice. ¿Cómo era? Caballeros de la paz. Ahora, cada vez que veo un policía tengo que levanto las manos por este caso. Sí, o sea, yo también, cuando nos topamos con los policías, yo prefiero cruzarme al otro lado. Y con las disculpas a los amigos policías, y les he dicho, porque en verdad, yo no he visto que a alguien que está con el letrero de prensa le disparen la bomba lacrimógena. Y riéndose. O cuando uno va a verle a un familiar herido que le estén disparando desde una esquina hacia el otro por simple juego. Entonces, ciudadanía, estimados amigos que nos escuchan y que tienen la deferencia de escucharnos, no creamos pues todo lo que nos dice la prensa, porque por ahí estaban diciendo de que este gobierno ha respetado, este gobierno, y por ahí hasta ayer analizábamos una noticia del comercio que decían que pobrecitos los caballitos y los perritos. Pobrecitos los caballitos y los perritos. Sí, pobrecitos.
Pero pobrecitos también los que se quedaron sin ojo, los que se quedaron sin audición, los que hasta ahora tienen un recuerdo por haber estado soñados como 3 o 4 días. ¿Y los muertos? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Ellos podrán decir algo? Siempre han dicho los señores policías, siempre han dicho que los derechos humanos son solo para los delincuentes. Siempre han dicho eso. Hoy, este país que dice respetar los derechos humanos, acaba de archivar, mejor dicho, la Asamblea acaba de archivar el juicio político a María Paula Romo. Entonces, pues, no se quejarán si el próximo gobierno, el ministro de gobierno, coge el helicóptero y se va de vacaciones, pues. ¿Con qué cara reclamamos? ¿Con qué cara? Si ahora ya una ministra hace lo que le da la gana con para efectos prácticos de su marido. ¿Con qué cara, Manuelito? Además, reprimimos como nos da la gana, podemos mandar por la policía, no tiene, a pesar de que hay un cuestionamiento internacional de nuestra policía sobre el manejo doloso en el tema de la represión, y nunca utilizaron procedimientos que realmente garanticen la vida y la integridad de los ciudadanos en estas manifestaciones. O sea, nunca. Y claro, como el caso chileno, son los mismos, ¿no? El caso chileno, colombiano, los mismos chapas educados en esas dos escuelas, ¿no? La del terrorismo. ¿Qué coincidencia que en Colombia, que en Chile disparen a los ojos? El objetivo son destruir a la gente. Es el mismo objetivo, ¿no? Las mismas formas de represión. 352 hay en Chile. En Bolivia es peor. En Bolivia no disparan al ojo. De una les matan, pues. ¿Por qué? Pues son indios. Y no dicho por este comunicador ciudadano. Por el señor Camacho, que sale con la Biblia a decir que cree en Dios, y peor la otra señora Áñez, ¿cómo es? Áñez, ¿cómo es? Que se toma el poder como le dio la gana y le critica a Alberto Fernández diciéndole que ella no quiere ir a un lugar donde no se respete la democracia. O sea, por favor. Es chistoso, inclusive, que esta onda mediática de propaganda, ahí es lo que quiero preguntar, ¿dónde está César Montúfar? ¿Dónde está César Montúfar para que hable del estado de propaganda? ¿Dónde está el del gran micrófono que decía que tenía el gobierno anterior? Hoy no tenemos nadie que pueda decir lo contrario más que estos espacios de medios alternativos y digitales. Si no es porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y señalados por todos, especialmente por los de los gremios, que dicen, es que ese trabaja en Facebook, nomás manda noticias. Vean, señores, yo seré el del Facebook, pero yo no me callo, yo sí critico. En Radio Bemba se han hecho transformaciones importantes en el mundo, ¿no? Yo creo que hay que seguir, claro, por eso sería bueno realmente ponerse a pensar en esta propuesta que nos están haciendo, que me hicieron, ¿no? Pensar que la estructura, la organización social genera procesos históricos y que para eso muchas veces solo funciona Radio Bemba. Sí, así es. ¿Qué es posible? Así es posible. Es posible que muchos jóvenes comunicadores que ven que no van a tener chance porque no son del grupito del buen nombre y la buena cuna, tienen que hacerse sus propios medios. No son perros. Son gente que quiere hacer comunicación. Ahí están los muchachos de Voces, está el Radio La Calle, está Wambra Radio y un montón. Están los chicos de Wambra Sapo, que también son partners de acá de Hoja de Ruta. O sea, estamos para informar a la ciudadanía, para dar otra visión. Y es por eso que me preocupa. Señor Montúfar, ¿dónde está usted? Que usted siempre se quejaba del gran parlante, de este estado de propaganda. No le hemos oído.
Solo lo hemos visto con don Villavicencio entregando denuncias como siempre, pero no sé si falsas, pero No tiene ni así. o sea, pero para que ni la fiscal de ahora les acepte, o sea, ya algo pasa. No, algo pasa. Esto de crear estos idearios de miedo que está creando la gente nos preocupa porque hay unas cosas que nos escandalizan al punto de querer verle al primer correísta y caerle a palos por todo lo que estamos viviendo. Porque esa es la idea, ¿no? De caerle a todo lo que huela siquiera a correísmo. Pero, ¿dónde estarán esa gente que en los días del paro decían, dejen trabajar, dejen trabajar? ¿Dónde estarán ellos cuando ya se anuncia la gran subida del sueldo para el año 2020? $1. $1. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué haré con ese dólar, Manuelito? No sé, investiré, seré emprendedor. Compraré una cola con un vaso y me podré vender en un parque. Porque ese es el concepto de emprendimiento del señor presidente. O sea, yo no soy monito, yo soy bien longo de acá, de mezcla de ciudadana chimboracense con parroquiano chimboracense. Pero ese es el emprendimiento, $1. Cuando ayer nomás, antes de ayer nomás, ya aprobaron ese proyecto de ley y el sapo vivo de Daniel Mendoza, ese que se tomaba las fotos con Correa, abrazado, el que se tomaba con Glad, así, y que ahora es presidente de la Comisión de lo Económico. No lo digo yo, sus mismos colegas le están diciendo que usted ha metido artículos ahí que no se discutieron. Y uno de esos artículos beneficia a las telefónicas, regalándoles la friolera de $250 millones, mientras al trabajador que se rompe la espalda todos los días, $1. $1. Ni siquiera hay plata para pagar los décimos. Y no saldrán con la cantaleta de que es por culpa del gobierno anterior. 2 años y medio han tenido para hacer cualquier cosa. Regalaron plata, 4.500 millones. Se gastaron en una consulta 80 millones. ¿Cuánto creen que va a costar todos los juicios que nos van a meter todos los funcionarios que le sacaron, violando totalmente sus derechos? Guillo, por favor, ayúdeme con la llamada de los compañeros de voces. Ahí está la plata. ¿Por qué no dejar? ¿Por qué, señor Martínez, ministro Martínez, por qué no le dio la plata a Petroecuador para que puedan elevar la producción de petróleo y poder tener más ingresos? Y nos gastamos plata en juicios que ni siquiera tienen pruebas o juicios ridículos, como el del Campo Cigne. Pero una persona que medio entiende el tema petrolero se ríe viendo ese juicio. Se ríe. Porque realmente da ganas de salir corriendo de este país, oigan, porque, o sea, se gastan la plata como les da la gana. Y resulta que tenemos todavía que pagar nosotros mismos la factura. Bueno, pero tenemos el incremento salarial. Tenemos $1. Por eso digo, ya voy a comprar mi colita con un vasito y voy a vender. Ese es mi emprendimiento. Bueno, para terminar, porque ya estamos cerca ya de la hora y ya nos están presionando. Nosotros también vivimos de la pauta canjeable. No se olviden de tomar tecito jaica de guanábana
Ya les vamos a seguir dando más información de este tecito que está riquísimo todas las noches en el editorial nos tomamos para calmar los nervios. Y también quisiera, por favor, que me comunicarles que la campaña Pinta una Sonrisa de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE nos avisan que ha sido cambiada ya el sitio donde iba a ser este evento, perdón. Estaba programado para el día sábado 14, pero está programado ahora para el 15 de diciembre en las afueras de la plataforma gubernamental financiera. Allá les esperamos para que nos ayuden en esta gran cruzada que están haciendo estos muchachos con este programa Pinta una Sonrisa. El día de mañana también estaremos dándoles más información sobre este tema. Queremos agradecerles a todos ustedes, disculparán nomás, pero a veces es que hacen tener iras, pues o sea, y eso les decía, ni siquiera para los décimos, para los empleados públicos tienen. Están rogando que el FMI ojalá les acepte lo que han aprobado para que les bote la platita y poder pagar los décimos. Exacto, como dicen acá los compañeros, de rodillas esperando que les voten alguito. Esperemos que podamos cambiar esta situación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuelito. Y será hasta el día de mañana.